Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar con la segunda clase, que es un poco lo que nos quedó de adulto mayor. Este gráfico lo que demuestra, en realidad lo que queremos problematizar es que cada vez más se está realizando un proceso que se llama envejecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes pueden ver la pirámide de 1914 de nuestro país, fíjense que tiene una forma más de Torre Eiffel, se denomina. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mayor natalidad y hay mayor mortalidad. Fíjense que las personas, los adultos de 80, 84 y 85 y más, la proporción es muy pequeña. En cambio, si vamos al censo del 2010, ahí podemos darnos cuenta que hay un cambio demográfico a nivel poblacional. La tasa de natalidad está disminuyendo y que a su vez la esperanza de vida está aumentando. Por ende, la población mayor a 60, hay más cantidad de personas en este año y en lo que suscita después del 2010 en comparación a lo que era en 1914. Entonces, ¿esto qué me indica a mí? Que cada vez voy a tener más personas y más adultos mayores. Y la importancia de formarnos en este grupo poblacional que cada vez está tomando más entidad justamente a nivel demográfico. Fíjense que acá en este gráfico tienen el porcentaje de 60 años o más. Bueno, claramente con lo que estamos viviendo ahora, que ha demostrado que Europa tiene mayor cantidad de personas de más de 60 años. Y fíjense cómo esto impacta en la salud, porque por ejemplo la cantidad de casos que se están viendo en Europa en relación a esta pandemia es muy alta y una de las causas de defunciones tan altas, además de tener una cuarentena tardía, es justamente que tienen mucha más población de adultos mayores. Pero todo el mundo está virando de alguna manera para presentar cada vez más personas de mayor de 60 o 65 años. Ahora bien, ¿qué es el proceso de envejecimiento? Bueno, el proceso de envejecimiento, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un proceso complejo. ¿A qué me refiero con que es un proceso complejo? A que hay muchos determinantes y condicionantes que influyen justamente en este envejecimiento. Que no es lineal, ¿sí? No, a lo largo del tiempo no se manejan de la misma forma. Que el envejecimiento o el proceso de envejecimiento tiene cuestiones sociales, pero que esas cuestiones sociales tampoco son uniformes y que repercute mucho en las clases sociales y la vida que haya atravesado ese adulto, obviamente va a repercutir en cómo va a envejecer esa persona. Y también entender que hay procesos biológicos, ¿sí? Que el envejecimiento es un determinante de la salud porque no podemos modificarlo. Las células envejecen, los procesos biológicos envejecen y eso trae consecuencias. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que hay factores sociales que repercuten también en ese envejecimiento. O sea que no es un proceso meramente biológico. Si profundizamos el proceso de envejecimiento a nivel biológico, bueno, van a poder ver que hay diferentes consecuencias en los distintos sistemas del ser humano. Con respecto al sistema cardiorrespiratorio, las paredes arteriales cada vez están más rígidas. Por ende, cada vez tenemos menos distensión de estas paredes de las arterias. La frecuencia cardíaca empieza a disminuir. Todo lo que es masa muscular empieza a tener como una función menor y la relajación también es más lenta. Por ende, como se endurecen las paredes arteriales, la masa muscular del corazón disminuye, hay una relajación más lenta, esto lo que sucede es que toda la capacidad respiratoria vaya en detrimento. Con respecto al metabolismo,
ustedes ya saben cuáles son los factores que influyen en el metabolismo y se acuerdan que cuando vimos en nutrición 2 y en nutrición 1, el metabolismo basal aumentaba con la edad en la infancia, luego se mantenía constante y luego cuando culminaba el periodo de la vida, este metabolismo basal también disminuía. Por ende, la tasa del metabolismo basal, que es lo que vamos a calcular luego, el RED, también va a disminuir. La actividad física también va a disminuir porque tienen menor movilidad. Entonces esto hace que todo el valor calórico empiece a decrecer. Bueno, en relación a la función renal, esta función renal se ve afectada, la tasa de filtrado glomerular disminuye en un 50% y aumenta la carga renal de soluto. Esto se debe a dos situaciones principales. Por un lado, los adultos mayores tienen menor cantidad de nefrones y menos tamaño de los mismos. Pero por otro lado, al presenciar nicturia, que la nicturia es esta posibilidad de orinar de noche, que cada vez tienen mayor reflejo en este sentido, esto genera que como modo compensatorio el adulto mayor cada vez consuma menos líquido. Entonces ustedes ya saben que al consumir menos líquido toda la función renal empeora. Entonces tenemos estas dos variables que hacen sinergia para que toda la función renal decaiga. Bueno, con respecto a la masa muscular, hay menos contenido en general de proteínas porque hay una menos tasa de síntesis y también lo que sucede es que aumenta el porcentaje de masa grasa, sobre todo en la región abdominal. Ustedes ya saben que cuando la grasa, en vez de estar ubicada de manera subcutánea, se encuentra en la región abdominal, existe cierta asociación con la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Otra de las cuestiones de la disminución de la masa magra, o sea, de la masa muscular, tiene que ver con que también hay menos concentración de agua. Y el adulto mayor evidencia una situación denominada sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de fibras musculares. No solo de fibras musculares, sino también de neuronas motoras. Y esto tiene que ver también con la disminución de la síntesis de proteínas. También hay menos producción de hormonas anabólicas, lo cual indica por qué hay menos síntesis de fibra. Todo esto conlleva a que el adulto mayor presente menos fuerza, menos tolerancia al ejercicio y pueda presentar mayor presencia de caídas. Y en relación a la estructura esquelética hay mayor resorción ósea. Esto quiere decir que el calcio y el fósforo presente en el hueso empieza a irse y esto hace que el contenido del mineral óseo disminuya. Ya sabemos también que la vitamina D influye muchísimo en este proceso, por eso es que se recomienda obviamente que se expongan al sol. Y también lo que sucede es que hay un acortamiento de la columna vertebral, por eso esta imagen que tenemos de los adultos mayores con una curvatura específica en este grupo poblacional. Bueno, con respecto a todo lo que es el aparato digestivo, en la boca lo que sucede es que las glándulas salivales se sostienen, pero hay menos secreción salival, que esto se denomina serostomía. Y esto en general se da por una disminución en la ingesta de líquidos y también por el aumento de ingesta de ciertos fármacos que hace que se segregue menos saliva. También sucede que hay más pérdida de piezas dentales porque hay más problemas en las encías y también hay más presencia de caries. En relación al esófago, el esófago presenta menos motilidad, entonces muchos adultos mayores lo que perciben es como esta sensación de estar como atragantándose. Y a nivel del estómago también hay una disminución tanto de las enzimas que influyen en la digestión proteica y hay menos porcentaje de células parietales. Entonces hay menos digestión de proteínas. También esto hace que al haber menos digestión de proteínas, la posibilidad de absorber el hierro sea menor y en intestino la posibilidad de absorber B12 y calcio también se reduzca.
Hay mayor intolerancia a las grasas porque todas las enzimas proteolíticas están disminuidas, por ende las lipasas también están en menor concentración. Y también hay una saciedad precoz justamente porque hay más retraso en el vaciado gástrico. Y también como hay menos movilidad a nivel intestinal, hay menos motilidad, hay mayor distensión abdominal y estreñimiento. Y todo esto va acompañado encima con una ingesta menor de fibra y una ingesta menor de líquidos. Bueno, algo que no nos tenemos que olvidar, que todos estos cambios físicos repercuten en aquellos aspectos psicosociales, ¿sí? Cambios que van a influir en el estado anímico. A su vez, muchos de ellos empiezan a percibir jubilaciones, las jubilaciones mínimas, más el consumo de mayor medicamentos, de más cantidad de medicamentos, hace que económicamente no accedan a un montón de derechos. Sumarle a eso que hay muchos factores culturales que consideran que los adultos mayores son grupos poblacionales que no suman a la sociedad. Y todo esto influye de alguna manera, obviamente, en la alimentación. Ustedes ya lo deben haber visto, que muchos de los de los adultos mayores se saltean comidas, no consumen la cantidad de líquido necesario. También hay un problema en el sentido del líquido, que ellos disminuyen la percepción de la sed, entonces por ahí se pasan mucho tiempo sin tomar líquido. Tienen menos percepción del gusto y del sabor y del aroma, entonces esto hace que no se estimula al consumo de alimentos. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando trabajamos con este grupo poblacional. Acá lo que les presentamos es el Mini Nutritional Assessment, que es como una evaluación nutricional para este grupo poblacional, que incluye, como lo tienen ahí, medidas antropométricas, información sobre medicamentos que consuman, consumo de nutrientes, la valoración muchas veces se hace con frecuencia de consumo. Y no diagnostica, esto sí es importante. Este test hace un screening a nivel poblacional, ¿sí? Los resultados es que sean pacientes con riesgo o sin riesgo. Perdón, pacientes sí con riesgo de desnutrición o sin riesgo de desnutrición. Pero no es que diagnostica si el adulto mayor está bien nutrido o mal nutrido, ¿sí? Esto más que nada se utiliza a nivel poblacional cuando se hacen encuestas alimentarias en estos grupos poblacionales específicos. En la otra diapositiva tienen como el ejemplo bien del Mini Nutritional Assessment. Este es otro test para detección de riesgo nutricional. Es un cuestionario de 10 preguntas bastante sencillos que se van puntuando. Y bueno, y lo que hace también es hacer un screening del riesgo nutricional en adultos. Bueno, avanzando un poco más en lo que es plan alimentario, para este grupo poblacional, al igual que los otros que estuvimos viendo, la anamnesis alimentaria es recontra importante. Para la anamnesis alimentaria tenemos que consultar absolutamente todo. Acuérdense de también los ingresos económicos, con quién vive, quiénes compran los alimentos, si ellos mismos los compran, si están acompañados, si tienen redes de contención, tanto familiar como no familiar, si realizan algún tipo de actividad. Todas estas cuestiones son importantes indagar antes de arrancar un plan alimentario en esta población y en todas en general. Bueno, en relación al peso y la talla se calcula el índice de masa corporal, solo que difieren los valores de normalidad. En los adultos mayores se utiliza un IMC entre 22 y 27. Antes se utilizaba hasta 29, pero se consideró que ya con 29 empieza a haber una asociación con mayor cantidad de enfermedades crónicas, entonces hoy por hoy lo que se utiliza es entre 22 y 27 como un IMC normal. Bueno, con relación al valor calórico total se calcula con FAO, NAS y también tenemos el cálculo del 2001 a nivel poblacional. Los hidratos de carbono siempre predominantemente complejos.
como veníamos trabajando. En realidad lo que se trabaja en lista diaria es no superar el 10% de hidratos de carbono simple. Es muy difícil, es la realidad. Por eso vamos a tratar de predominar los complejos y manejarnos con un porcentaje de hidratos de carbono simples de no más de 15% o de 20%. Con respecto a las proteínas, el valor es entre 1 y 1,2 gramos kilogramo día, que esto se cubre en general con el 15%, y lo que sí, el 50% tiene que ser de alto valor biológico. Con respecto a las grasas, tenemos que más o menos entre el 30 y el 35% del BCT tienen que estar aportados por este macronutriente. Tiene que haber un aumento de poliinsaturadas y las saturadas no pueden ser mayores del 10%. Con respecto al cociente va a ser igual a 1, lo que sí tenemos que evaluar el apetito. Si la persona no está con apetito, entonces lo que yo voy a tratar es aumentar la densidad calórica, o sea, más calorías en menos volumen. Por ende, yo lo que tengo que hacer es tener un cociente de gramos kilocaloría más bajo, ¿sí? Porque tengo más calorías y menos gramos. Valor vitamínico y mineral, seguimos manejando con recomendaciones internacionales y haciendo énfasis en hierro, calcio y también en otras vitaminas que vamos a ver adelante. Respecto a las vitaminas, vamos a hacer énfasis en la vitamina B12. Acuérdense que los alimentos de origen animal tienen más concentración de esta vitamina y algunos alimentos fortificados. Ojo con eso porque muchos de los alimentos fortificados son ultraprocesados, así que es preferible siempre ser aportados por alimentos naturales. Y también no nos olvidemos de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D muchas veces termina siendo suplementada, pero lo que hay que sí, para aquel adulto mayor que no llega a una consulta nutricional, sí hacer hincapié en la exposición solar. Recordemos que es una provitamina porque tiene la capacidad de ser sintetizada. Entonces recordemos también de hacer énfasis en la exposición al sol, por lo menos entre 15 y 20 minutos día. Con respecto a los caracteres físicos y químicos, la consistencia la vamos a ir evaluando de acuerdo a piezas dentales y de acuerdo a la disfagia, así que hay que manejar líquidos y hay que manejar semisólidos. Lo que son químicos, el sabor y aroma, vamos a tratar de ser más estimulante para reducir el sodio y también, porque acuérdense que al tener menos salivación tienen menos percepción del sabor. Vamos a tratar de aumentar las fibras por el tema de la constipación y el volumen vamos a ir evaluándolo de acuerdo a la saciedad. Recordemos, si tenemos adultos que tienen poca sensación de hambre, vamos a manejar volúmenes más reducidos y mayor fraccionamiento. Eso lo van a ir viendo de acuerdo al caso que se les presente. Lo mismo que el sodio, ¿sí? La mayoría de los adultos mayores presentan una disminución en la función renal, por ende el sodio lo vamos a tener que manejar sin el agregado de sal extra a las comidas. Bueno, todo lo que es selección y formas de preparación van a depender obviamente de la situación que esté atravesando este adulto mayor. Podemos encontrar adultos mayores sin enfermedades crónicas de base u otros con enfermedades crónicas. Lo que vamos a trabajar acá van a ser selecciones para personas sin enfermedades de base, pero en realidad no es lo más verídico, pero esto lo van a ir viendo ustedes en otras asignaturas. Bueno, y algo que es importante no olvidarnos que es un grupo poblacional que tenemos que tratar de trabajar, que su envejecimiento sea de forma saludable, insistir en que pueden hacer actividad física, que hay actividades físicas adaptadas a cada edad y a cada situación física. Y lo que les voy a pedir es que todo este material que ven del teórico lo complementen con la bibliografía obligatoria de la asignatura. Tienen todo un capítulo en el libro de Fundamentos de la Nutrición de Adultos Mayor, léanlo, que es en lo que nos basamos para desarrollar este teórico, y también les vamos a subir una guía de trabajos prácticos y un ejercicio específico para que puedan hacer una fórmula sintética de adultos mayores.
Les mando un abrazo y el miércoles que viene ya empezamos con lo que es introducción al deporte.